Solo diré que se llama José Rodolfo Hernández Carrión, que es profesor y doctor de la Universidad de Valencia. El tema que hoy va a hablar es cristianos contra cristianos, desde la leyenda negra al control global. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Vale, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad que me ha dado la presidenta de esta invitación y voy a aportar mucha información, mucha complejidad y van a haber muchas dudas, muchas inquietudes, sobre todo personales, y en el turno de preguntas pues podemos hablar algo sobre lo que se puede hablar, como en la radio he dicho, contestaré lo que se pueda contestar, ¿no? Porque no como digamos se puede decir. Básicamente ahí tienen una imagen de lo que resumiría casi la conferencia, ¿no? O sea, entiendo que la mayoría de las personas no saben la mitad de las cosas de las que yo voy a hablar, y de lo que se trata fundamentalmente de conferencia es una oportunidad, ¿no? Para eso que dicen de más vale tarde que nunca, ¿no? Porque yo estoy despertando ahora, entre comillas, de ver un poco lo que nos hemos perdido en su mayoría, ¿no? Porque el mundo es muy complejo, muy diverso y más ahora, ¿no? Que esta palabra está de moda, entre comillas, y yo la sufro constantemente. Entonces, básicamente lo que se puede apreciar ahí, en principio, he hablado de cristianos contra cristianos porque la conferencia va a ser, entre comillas, por la guerra, por el control del Vaticano, aunque no voy a hablar nada de religión en principio. Segundo, la imagen de Venecia, que es el ganador, vamos a decirlo así, en principio, de la partida. Todo ello se basa, digamos, en uno de los pilares, digamos, de referencia a nivel religioso vamos a decir, de tiempos antiguos, el dios romano Janus, ¿no? Que es el dios de las dos caras, ¿no? Y en principio, de hecho, en la radio he comentado, pues eso, que voy a hablar mucho de falsos cristianos y falsos judíos, entre comillas, ¿no? De gente que se dice soy así, pero en realidad se lo quiere creer, le gustaría serlo, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. A veces no saben ni de lo que hablan, ¿no? Eso me recuerda cuando yo voy a Galicia, espero que no haya ningún gallego ni se inoportune, ¿no? Que preguntas una calle, digo, ¿cómo se llega, yo qué sé, a la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y te dicen por allí, y no tienen ni idea, porque no aceptan no saber las cosas, ¿no? Estoy hablando de gente que te encuentras por la calle. Entonces yo tenía una técnica, ¿no? Que preguntaba 3 veces lo mismo. Si los 3 coincidían, entonces ya tenía claro que era por ahí. Si habían 2, 1, entonces tenía que preguntar a un tercero para asegurar, ¿no? Entonces no había WhatsApp, no había GPS, no había nada. Y uno pues, sufría, digamos, los embates del destino. Bueno, dígame a mí, bueno, luego habla, luego me pregunta, perdone, luego me pregunta, todavía no. La otra imagen, ¿no? De la moneda es el problema de la esclavitud, que es una institución, valga la redundancia, cristiana, y entonces viene de los tiempos del derecho romano, y nos guste o no, pues somos esclavos. Terrible, pero cierto, ¿no? La verdad es que uno no quiere descubrir. La esclavitud moderna se inventó, o digamos se puso de manifiesto de verdad en la Revolución Americana, digamos, no la Revolución, perdón, en la Guerra Civil Americana, ¿no? Cuando se planteó que ¿para qué vamos a necesitar tener esclavos si podemos contratarles y decirles que son libres, ¿no? Porque el ser humano quiere ser libre. Y entonces ahí está pues un poco, digamos, en qué se basaba el sistema de Roma, ¿no? Amor, si lo leéis al revés, digamos, el control del imperio. El imperio, el que yo voy a hablar es el imperio romano, que degeneró, entre comillas, el imperio veneciano, que se basó sobre todo en la Cuarta Cruzada, que es una de las cosas que me ha hecho pensar, ¿no? Cuando saqueamos a nuestros hermanos cristianos, por eso lo llamé cristianos contra cristianos, ¿no? Porque la Cuarta Cruzada consistió, es que en lugar de ir a Jerusalén, nos fuimos a Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, y le robamos todos, entre comillas. Cuando digo robamos, me refiero sobre todo a los venecianos, porque nosotros, a fin de cuentas, somos, vamos a decirlo así, una comparsa, ¿no? Del Imperio veneciano, o veneciano bizantino, o jázaro veneciano, o tengo uno mejor, o lombardo veneciano. Ahora veremos, todas son palabras, para ustedes son gratuitas, para mí cada una tiene un sentido muy profundo y terrible, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, la base del imperio se puede ver aquí,
el imperio que sustituyó, entre comillas, oficialmente, porque nosotros pensamos con unos esquemas y es difícil salir de esos esquemas para ver la realidad desde otra perspectiva. Entonces aquí tenéis el imperio británico, ¿eh? Si os fijáis, de hecho, en este cuadro, es un trozo, no hay ningún soldado blanco, porque son, digamos, lacayos, mercenarios, ¿vale? Que es lo que, digamos, contrataba el Imperio Británico, igual que hacía el Imperio Bizantino con, digamos, los franceses. Esto se relaciona mucho con... Yo me acuerdo que me sorprendí cuando estaba haciendo una estancia de 3 meses en Irlanda, y eso es como llamaba a mi novia japonesa a Irlanda. Irlanda, ¿vale? No Islandia. Estaba en la Universidad de Limerick, ¿no? Y me acuerdo que conseguí un sello que debo de tenerlo por casa, perdido, ¿no? Y eran los tercios de Flandes, ¿no? Porque los que luchaban por los españoles eran los irlandeses. Lo mismo que los que luchaban en el bando veneciano, o sea, holandés, alemán, eran casi todos, pues eso, franceses e ingleses, ¿eh? Porque eran mercenarios. Si habéis visto una película muy bonita, que yo creo que aquí sí, ¿eh? Porque se lo digo a mis alumnos y no saben ni cómo se llama el director, ¿no? Pues no conocen a Stanley Kubrick, ¿no? Pero hay una película que le dieron 3 o 4 Oscars, que se llama Barry Lyndon, ¿no? Y ahí el protagonista, de hecho, está luchando, primero, él es irlandés, está luchando por circunstancias del destino, porque le engañaron cuando era pequeño, entre comillas, y se lo creyó, y un día, cuando ya estaba muriéndose, descubre, entre comillas, que toda su vida había sido una mentira, ¿no? Porque él se creía que había matado a un inglés en un duelo, y resulta que no, que era un engaño, y con eso había perdido la herencia familiar, había acabado alistando ejército porque no tenía un duro, se pasó del bando inglés al bando alemán, y luego, pues en la segunda parte de la película es que se casó con una condesa, la condesa de Lyndon, ¿no? Y cómo, digamos, estropeó su vida en la parte final. La película fue muy famosa porque se utilizaron las cámaras que cedió la NASA con las que se supone que se grababa el espacio, y por tanto se podía grabar una película sin luz, o sea, con la luz de las velas. Es uno de los Oscars que tiene, digamos, esta película. Bueno, voy a empezar la conferencia. Básicamente, pues eso. ¿Qué puedo contar al principio? Pues estaba en Alejandría, iba a conseguir unas fotos, pero no me ha dado tiempo, de la biblioteca de Alejandría. Me trataron muy bien allí, me querían mucho porque los españoles, la reina Sofía, entonces, porque ahora ya no es la reina, bueno, igual tenemos 2 reinas, igual que tenemos 2 reyes, pero la reina Sofía había dado dinero para la biblioteca de Alejandría y a mí me tenía mucho cariño porque era el único español allí. A ver, ¿qué puedo empezar a contar? Pues esta es la frase que resume mi conferencia. Esto es Valencia, ¿no? Mi ciudad, es la ciudad de las ciencias, la CAC, suena caca, pero bueno. Nosotros vemos el reflejo, las sombras de la caverna de Platón, y lo que yo voy a hacer es resumir unos siglos. Pensemos que tengo algunas diapositivas de la ciudad de Londres, ¿no? La City. A mí me parece increíble la City. Yo descubrí la City porque tuve que dar en Palermo una presentación, una presentación sobre paraísos fiscales. La propuse yo, pero bueno. Y entonces descubrí que realmente, o sea, yo ponía la pizarra y digo, a ver, voy a poner las iniciales de estas ciudades, de estos países, de estos paraísos fiscales, y vosotros me decís cuáles son, ¿no? Y ponía CV, ponía LC, que es la City, por supuesto, ponía DC, eso más fácil creo, el Distrito de Columbia, ¿no? De Washington DC. De hecho, allí me compré un disco duro porque no pagaba impuestos. Entonces uno se va a la Ciudad del Vaticano y compra a precios diferentes, o llama, y por ejemplo, pues enviamos una carta, era más barato cuando fui, digamos, de viaje del Paso del Ecuador. Y luego la otra es la City de Londres, que lleva 2 siglos sin ser conquistada por nadie. Pertenece al Vaticano, ¿vale? Y entonces eso es una de las puntas que voy a poner ahora. Entonces, básicamente, resumir, digamos, 20, en realidad yo solo voy a hacer 10 siglos de historia, es cuanto menos, he puesto las palabras clave, ¿no? Presuntuoso, yo no puedo hacerlo. De hecho, lo hace alguien y en eso me baso. E ineficaz, porque al final uno no entiende lo que está pasando, y de lo que se trata no es de entenderlo todo, sino de abrir los ojos, ¿vale? Eso es el mensaje, digamos, que tienen este tipo de acontecimientos. Porque existe una matrix, ¿no? Que nos envuelve, y no nos damos cuenta de que estamos dentro de ella. Voy a cambiar y para crear un poco de... Sé que no hace falta más expectativa, pero sí un poco de interés con relación a lo que
a lo mal que está el mundo, entre comillas, a lo que está pasando, ¿no? Entonces, casualmente yo voy a hablar de esta gente. Vale. Que son el imperio de Jazaria, el Kaganato de Jazaria, perdón, que viene, digamos, de los años, pues, antes del siglo X, o sea, antes de cuando yo empiece, o acabando en el X, vamos a decirlo así, en el 11-12, bueno, porque en 1048 ya sería el siglo XI. En principio, lo más interesante de esto, vale, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que el emperador Constantino V, eso habría que certificarlo, lo ha escrito un historiador en su libro, que vais a ver, digamos, para poder comprarlo si queréis y leerlo tranquilamente, porque hace falta leerlo muchas veces. De hecho, yo esta mañana había una cosa que tenía en la cabeza pendiente y me he acordado y casualmente he pasado por allí, ¿no? Y entonces me he encontrado, otra de las grandes mentiras de la historia, que el viaje de Colón fue financiado por los Medici, ¿no? Porque me faltaba el nombre de la familia Házara, judía, askenazi, llamarlo como queráis, probablemente lombarda, es la palabra que yo utilizaré al principio, ¿vale? Y entonces, ¿de dónde viene esta gente? Pues esta gente viene de aquí, ¿no? Del sitio donde se está produciendo ahora la guerra. Esta es la base, vamos a decirlo así, como decía Saddam Hussein, ¿no? La madre de todas las batallas. Luego se murió. Bueno, eso dicen, también puede ser que no esté muerto. Vale, este imperio, si se fijan, es la península de Crimea, que no sé, todavía no entiendo muy bien por qué los ucranianos no quieren ceder a los rusos, porque nunca la van a dejar. Entonces ahora ya, al final, supongo que transigirán, porque una base de submarinos y probablemente aviones que está tan cerca de Europa, nuclear, por supuesto, porque si no, no sirve para nada, no se va a dejar de la noche a la mañana, porque es el mejor enclave probablemente, aparte de la del mar Báltico, que tienen los rusos. Y igual que nosotros tenemos pues un trocito, entre comillas, en la zona de Aragón, Valencia quiero decir, y Burgos, pues también en Álava, ¿no? Este tipo de cosas, pues a veces ocurren y se tienen que aceptar. Vale. Entonces, estos judíos, o lo que aquí empezamos con la primera falsa, digamos, apreciación, son falsos judíos. No, ¿qué significa falsos judíos? ¿Que no son de religión judía? Por supuesto, son de religión judía. O sea, son falsos judíos porque no pertenecen a ninguna familia semita, porque no proceden de las 12 tribus de Israel. Entonces, en ese sentido, es como si yo, no sé, mañana me puedo convertir al Islam o al judaísmo. Mañana me convierto, pero yo no pertenezco a lo mejor. Hernández, fijaros bien, es una familia házara. O sea, según me decía mi madre, antes de morirse, me decía que mi padre, ¿no?, procedía probablemente de aquí, del Cáucaso. De hecho, es que tengo tantas cosas que contar y tan poco tiempo, ¿no? Una de las cosas que podría contar es cuando entré en Estados Unidos, ¿no?, que descubrí lo que era la palabra caucásico, ¿no?, porque aquí nadie nos lo dice, ¿no? Entonces yo me acuerdo, claro, que no había la palabra blanco para definir la raza cuando entré en Estados Unidos, en Berkeley. Y entonces había una que ponía Spanish, y digo, pues yo seré Spanish, ¿no? Hispánico, hispano, más español que nosotros, ¿no? ¿Quién puede hablar? Pues nosotros no somos españoles, o hispanos, mejor dicho. Somos caucásicos, Caucasia, ¿vale? Entonces, ahí lo descubrí, pero yo ya lo puse tarde, menos mal que no me pararon en la frontera, y ya a los 5 años los conocí y entré. Los Spanish, de hecho, luego descubrí, porque uno de mis mejores amigos, que es médico, que trabaja en la Universidad de California de Los Ángeles, fue el doctor que escribió el artículo clasificando las razas. Y yo le decía, pero David, ¿no? David, ¿cómo me haces a mí que yo hablo italiano, soy latino, vengo de Iberia y de España, y me dice que yo no soy latino y no soy hispano? ¿Cómo me puedes decir eso? ¿Vale? Entonces estos debates se producen en la historia y aquí pues tenemos, no sé, otra de las cosas que descubrí, entre comillas, y que mucho me pesaron, es que la estrella de David no tiene nada que ver con David, pero bueno. Entonces aquí tenemos Jazaria, ¿no?, con la estrella de Israel, porque son judíos, y esos son los que controlan Israel, y por eso pusieron la bandera. Y los pobres judíos, que yo he estudiado, que son muy pobres y muy religiosos, son esos que salen, que nosotros nos reímos de ellos, ¿no?, con el gorro ese gigante y tal, pero esos son los verdaderos judíos, y no les hacen ni puñetero caso, que son los que están pidiendo la paz, y que se quieren llevar bien, digamos, con los palestinos y todo eso, ¿no? Pero esos no tienen voz ni voto, porque los que mandan son los sionistas, y el control está en Estados Unidos, que son los que les dan armas, dinero y comida continuamente, y por eso España no va bien. Si España recibiera ese dinero, que ahora lo está recibiendo de Europa, pues estamos todos contentos, pero España se está hundiendo en la miseria, y lo que hacemos es
vivir del cuento, aunque no lo sepamos, y ese cuento consiste en la deuda. Nosotros nos endeudamos, se supone que alguien lo pagará, pero no creo que eso sea posible. Vale, esto se ha cambiado de sitio. Vale. Quería contar esto, ¿no? Porque, como ya he dicho que tenía una novia japonesa, me parece interesante que cuando yo fui allí, lo primero que hicieron fue llevarme a Hiroshima. Luego he descubierto, de hecho el año pasado estuve en un congreso en Elche y había alguien que había filmado todo esto de la bomba atómica y decía, pero si realmente se tiró una bomba atómica en Hiroshima, yo no podría, no debería ir, porque hay radioactividad segurísimo, y incluso me he contaminado, entre comillas, ¿no? Entonces algo raro está. Y entonces empecé a descubrir, pues eso, yo sabía que Pearl Harbor fue un sacrificio a Dios, a la Virgen o al destino, ¿no?, de los americanos, de sus propios soldados, porque sabían que iban a invadir Pearl Harbor, sacaron los portaaviones, ¿no? Sacaron los portaaviones para evitar, digamos, perder la guerra, porque el objetivo era ganar la guerra, si no, no hubieran entrado. Y entonces ellos sabían que iban a atacar Pearl Harbor porque, igual que controlaban, digamos, los códigos secretos de comunicación alemanes, controlaban los códigos de comunicación japoneses. Y eso es lo que les permitió ganar todas las batallas que habéis visto en las películas, ¿no? Midway, Tora Tora Tora, ¿no?, que significa, entre comillas, al ataque, o Banzai, viva el emperador, ¿no? Y allí nos tiramos, digamos, al... Y aquí están las banderas, que son muy divertidas, porque yo voy a hablar de esto, ¿vale? La Cruz de San Jorge, que es la bandera de Italia, en el fondo, una de las banderas. Si os vais a Wikipedia, porque esto lo saqué el otro día de Wikipedia, tenéis banderas de Italia, ¿no? Y aunque la oficial no tiene el escudo dentro, pero esta es una de las institucionales, que arrastra la Cruz de San Jorge, que viene del título de mi conferencia, que es la banca, no la banca veneciana. La primera banca importante que surgió fue la de San Giorgio, San Jorge en italiano, y fue en Génova. Casualmente Colón era genovés. Hay mucho debate de eso porque se quiere encubrir, digamos, ese hecho, y preferimos que sea catalán o yo que sé, mancebo y apóstol, ¿no? Pero hay lo que hay. Y a mí la duda que tengo ahora es ¿por qué le dijeron que no en Portugal? ¿Por qué no quisieron financiar? Supongo que era porque, claro, se comprometían a endeudarse con los judíos, con estos askenazis o con los Medici, y al rey de Portugal probablemente no le pareció una buena idea, ¿no? Nosotros tenemos la versión de que la reina Isabel la Católica empeñó las joyas para pagar, digamos, el viaje de Colón. Luego también os diré que los barcos no sabemos cómo se llaman, pero nos hemos inventado que son la Pinta Lanier y la Santa María. Pero bueno, esto no lo voy a contar porque no puedo contar todo. Vale, vamos a volver a nuestro hogar. Bueno, básicamente lo que yo quería contar aquí, me he quedado, digamos, a mitad, era que, claro, su padre, después de llevar a Hiroshima, ¿no?, ella hablaba conmigo en español, pero su padre no tenía ni puñetera idea de español ni de inglés. Y entonces me contaba que los japoneses se habían rendido. Y decía, este hombre es un normal profundo, ¿no? Pensaba yo, o sea, no, a mí qué más me da, ¿no? Esa es la versión japonesa, los americanos tienen su versión, nosotros tenemos la versión americana, pero no, de verdad, a lo mejor se habían rendido, ¿vale? Luego ahora ha salido un documental nuevo, ¿no? Porque nosotros se supone que tiramos las bombas atómicas, nosotros es en los Estados Unidos, nosotros no hicimos nada. De hecho, se estaba fabricando la bomba atómica por los alemanes en España, que fue una de las cosas secretas que ahora ya van saliendo. Pero no llegaron a fabricarla. Y entonces los americanos tenían dos tipos de bombas. Una creo que era de plutonio y la otra de uranio, ¿vale? Y entonces se querían probar las dos. Entonces tiraron una, los japoneses lógicamente se rindieron enseguida, pero ellos querían tirar la otra, y entonces tiraron dos. Y la versión que me contaron el año pasado en Elche, una especialista de la Universidad de Alicante, la que a vosotros os corresponde aquí, en principio porque aquí, pues, como en todas partes hay guerra territorial, yo lo supe porque quise traer a unos invitados a un pueblo de Alicante y me dijeron que la Universidad de Valencia no podía traer a un pueblo de Alicante a nadie. Era la Universidad de Alicante y me quedé un poco, pues traigo a los Tigres del Norte, que cobran millones de dólares, de euros, por actuación gratis, porque son amigos de uno de mis colegas americanos, que se llamaba Guillermo Hernández, que en paz descanse, y en principio, lógicamente era un favor, ¿no? Porque les habían concedido $1 millón, que allí en Estados Unidos, cuando la gente da algo, da millones. Si no son millones, no sirven para nada. Eso de dar unos euros, eso es para la iglesia, pero la iglesia que sea, pero no para este tipo de actos.
Y nada, ahí descubrí eso. Y lo que estaba contando era otra cosa. ¿Me ayudáis? Vale. Entonces, lo que estaba contando era que en la Universidad de Alicante, esta profesora que era especialista en el tema, ¿no? Que estaba donde estoy yo, ¿no? en la mesa redonda que se hablaba de este tema, donde había un cineasta que había estado filmando, digamos, el documental sobre este tipo de... La verdad es que ahora mismo lo vimos, ¿no? Pero es muy complicado de contar. Bueno, el caso es que me dijo que es que había estallado en el aire muy lejos y por eso no pasaba nada, entre comillas. O sea que sí, los que les afectó directamente pues se murieron antes o después, pero que no tenía nada que ver. Vale, volvamos a nuestra doble cara de la moneda. Doble cara en una cara, cuidado, que tiene mucho mérito esto. Bueno, en realidad esto lo saqué de muy interesante, está al alcance de todos. Normalmente cuando pongo el link, ¿no? Ahí debajo, muy interesante historia, me encontré esto porque estaba buscando un poco algo sobre lo que es la banca, ¿no? Y entonces me encontré también, o sea, puse esto de que a mí me interesa, ¿no? Porque he estado muchas veces en Estados Unidos, los gobiernos, ahí tenéis los demócratas en azul, entre comillas, como aquí, los del PSOE, y los rojos, es al revés, los republicanos, que serían los del PP. No sé por qué se invierten los colores, pero entiendo que da igual uno que otro, por tanto no hay problema. Y en principio, aquí están los niveles de la deuda estadounidense, ¿no? En trillones de dólares. Estados Unidos, cuando yo estudiaba economía, era el mayor deudor del planeta. O sea, ¿cómo se come eso que el país más rico sea el mayor deudor del planeta? Y nada, y aquí veis que da igual que sean republicanos que demócratas, porque el objetivo es deber más. Ese es el objetivo de todo país que quiera sobrevivir en el mundo actual del capitalismo. Nosotros nos han dado un montón de dinero, pero ahora Europa, yo me he dedicado a dar eso, clases de economía de la Unión Europea, por desgracia, ¿no? Y tenemos que pagarlo, dicen, es imposible de pagar, aunque vendiéramos, si cuando yo estudiaba Brasil, por ejemplo, tenía que vender 6 veces su país para pagar la deuda del tercer mundo entonces, ¿vale? Ahora está en un país, digamos, está de los aplicados, ¿no? Ahora entra en un grupo de los prometedores, pero antes era tercer mundo puro y duro, pues lógicamente eso es lo que nos está pasando a nosotros, es impagable. Y además existe una película muy bonita que no la he utilizado, que se llama Concursante, y que ahí se demuestra muy bien con imágenes. Podéis poner Concursante en YouTube y os saldrá la escena del cuadro de ajedrez, ¿no? Que están jugando al ajedrez, ¿no? Donde se pide, digamos, se dan préstamos y entonces uno tiene que devolver el préstamo más el 10% de interés. Pero lógicamente en el dinero de los préstamos, como no se imprime el interés, es impagable. Impagable. Nunca habrá 110 euros si solo imprimimos 100. Luego, esa técnica de prestar dinero, que es lo que inventaron los venecianos, es lo que facilita eso. Bueno, aquí tenéis, os voy a contar una batallita, que es de dónde salen los demócratas y los republicanos, que es como en España, ¿no? Franco se dividió entre los varones del PSOE y los condes, a lo mejor, no sé cómo se llaman los del PP, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Había un partido que se llamaba el Partido Demócrata Republicano, que ganó las elecciones. Esto es de Wikipedia, no es un secreto. Luego ya llegaremos a los secretos. Es un partido que oficialmente ganaba todas las elecciones y en un momento dado un presidente al que asesinaron, por supuesto, Andrew Jackson, uno de los 3 o 4, entre comillas, famosos, le asesinaron porque partió el partido, no por eso. Le asesinaron por el problema del Banco Central. De hecho, ahí habla del segundo Banco Central, pero no lo voy a contar porque esto sería incomestible para muchos de los que están escuchando. Entonces, Andrew Jackson partió el partido en el republicano o de los Whig y el Partido Demócrata. Y desde entonces, cuidado, eso es muy divertido, no hay un tercer partido, no hay otro partido ya en Estados Unidos. Desde entonces, o ganan los demócratas o ganan los republicanos. Cuando yo era pequeño, se presentó un tal Ross Perot, que era un millonario y tal, pero no triunfó. Y Trump ha tenido más inteligencia, he dicho, como nunca voy a salir como independiente, me presento con los republicanos. Y va de millonario, entre comillas, porque no debe todo, a la gente, a la mafia sobre todo de la zona de Nueva York, pero se presenta como republicano, no como demócrata. Bueno, más cosas.
Las preguntas con las que iba a iniciar, esto lo escribí hace mucho tiempo, cuando hablé con Isabel de dar una conferencia, ¿no? Dije, ¿de qué puedo hablar, no? Y entonces yo estaba muy interesado en el libro este de Orwell de 1984, entonces ahí dejo algo, ¿alguien sabe, que no levante la mano porque si no me corta, pero ¿de dónde son esas banderas que están ahí arriba? Que son muy familiares, ¿no? Porque aquí tenemos lazos con Inglaterra muy profundos. Yo os cuento la de abajo, ¿vale? Luego saldrá la de arriba en algún sitio de la presentación. Vale, entonces la de abajo es la de Orwell de 1984, ¿no? Que mezcla muy bien, entre comillas, el Reich alemán con el bastión de la esclavitud y la usura, que es el Reino Unido, y la educación, entre comillas, americana. Entonces tenéis, pues es una combinación de la bandera nazi con la bandera del Reino Unido, porque la inglesa solo sería la Cruz de San Jorge, y luego las estrellas americanas. Vale, las grandes preguntas. Cuando yo era pequeño decía, bueno, ¿cómo puede un señor ser el rey y no tener tierra, ¿no? Juan sin tierra, Juan sin tierra. Juan sin tierra se empeñó, y esto salió el otro día en una película que la vi por casualidad, que se llama Templario. Esa película, si la encontráis, porque yo la descubrí cambiando un canal de televisión por casualidad, y dije, esta la quiero ver, a ver de qué va, ¿no? Y ahí cuenta la historia, lo cuenta muy bien, porque claro, como tú no sabes nada de eso, pues no entiendes nada. Y entonces Juan sin tierra empeñó su reino, se lo dio al Vaticano, por eso se quedó sin tierra, el Vaticano era el dueño de toda Inglaterra, a cambio de recuperar su reino, entre comillas. Y la película lo que hacen es que están los templarios que van a luchar por Juan, aunque no se lo merece, y acaba luchando contra Juan, y defendiendo, digamos, a la aristocracia, que es la que reina en el Reino Unido, igual que en Estados Unidos, la aristocracia, ¿vale? Que son los, vamos a decirlo así, los herederos del Imperio bizantino o veneciano-bizantino. Bueno, la otra pregunta que yo me hacía es, ¿los cristianos atacan a los cristianos? De aquí viene el título de la presentación, ¿no? Los cristianos atacan contra los cristianos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué vamos nosotros a matar a nuestros hermanos cristianos? Y el saqueo de Constantinopla fue brutal porque fue el principio del imperio veneciano de verdad, y en ello, digamos, bueno, son terribles esta gente. Los tienen allí, ¿no? En la Basílica de San Marcos, encima están los caballos, ¿no? Los caballos que saquearon de una cuadriga, lo que pasa es que al jinete se perdió por el camino, ¿vale? De una cuadriga que era la de Constantino, que estaba allí en Constantinopla, lógicamente, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta que podemos hacernos es la de la leyenda negra, ¿no? Que me pareció una cosa muy sugerente porque es una de las cuestiones más importantes que baraja el autor del libro. La leyenda negra, ¿no? Nosotros, que somos de verdad muy buenas personas, las cosas como son, igual que los americanos son muy buenas personas, si no fuera porque los que les gobiernan son así, ¿no? Eso es lo que pasa al final, que uno no manda, ni tiene voz ni voto a veces. Entonces, se inventaron que nosotros, pues eso, habíamos hecho, es verdad que hicimos, nosotros no, alguien por nosotros hizo muy malas cosas, mató mucha gente. De hecho, si miráis los registros de la Inquisición en España, no murió nadie. La gente prefería ir al Tribunal de la Inquisición que al normal, porque salía de rositas. En España, cuidado. Pero, yo que sé, en Holanda, los mataban por cientos, y los castigaban. Y luego sacaré una bandera de España que por casualidad saqué de Wikipedia, que es la bandera anterior a la española, y yo no sabía ni que era esa, y que se mantiene en algunos de los ejércitos, toda llena de corazones, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. Esa sí que me interesaba a mí, ¿no? Porque yo en mis clases, cuando daba clases de introducción a la economía, yo decía, realmente la economía es pura revolución. Normalmente nosotros nos fijamos más en la revolución industrial, ¿no? La actual revolución, ¿no? Que ahora estoy en una guerra con todos los que hablan de la revolución porque no tienen ni puñetera idea de esto, ¿no? Y hablan de la cuarta revolución industrial. Pero si no hemos pasado a la tercera, ¿cómo vamos a estar en la cuarta, no? Entonces ahora mismo estamos en la tercera y la cuarta. La tercera significa que se cambia todo, como en las revoluciones industriales anteriores, la primera y la segunda. Pero la cuarta significa que se cambia al ser humano, que se reprograma. Y claro, eso es muy serio, ¿vale? Pero la tercera no le va a pasar, estamos en ella, cuidado. Y de hecho, el otro día estuve en una conferencia de un arquitecto que es amigo mío, esto es bioclimático, que nadie le hace ni puñetero caso, porque nadie, o sea, a nadie le interesa eso del medio ambiente, en el fondo, ¿vale? Y a él sí que le interesa, y lo cuenta, ¿no? Entre comillas, lo que son las certificaciones para conseguir SOI, yo qué sé. Lo peor que me ha pasado como profesor es que el otro día sacaron una ley de Europa
que decía, se pusieron de acuerdo, lógicamente, los que mandan en Europa, que son los franceses y los alemanes, ¿no? Y los alemanes tenían el gas súper barato de Rusia, 6 veces menos coste. Y entonces los franceses dicen, vale, aceptamos gas como energía verde, el gas se quema, el carbono por tanto no puede ser verde, puede ser rosa o azul, pero no verde, ¿vale? Y a cambio, entre comillas, también metemos en el paquete la radioactiva, la nuclear. Y ya, digamos, apague. Y ahora tenemos, oficialmente, porque los abogados son los que mandan. Si dicen que tú eres un caballo, pues tú eres un caballo, ¿eh? Porque lo dice la ley, y ya está. ¿Eh? ¿Se puede cambiar la ley? Sí. ¿Se puede reformar la ley? Sí. ¿La ley es justa? Por supuesto que no, no tiene por qué ser justa. La ley es la ley y otra cosa es la justicia, ¿vale? Y eso es difícil a veces de entender, ¿eh? Y entonces ahora tenemos que si consumimos gas es fenomenal, pero si encendemos la chimenea, que genera el doble nada más, pues yo digo serán 6 veces más, 12 veces más, no solo el doble. Y entonces ya estamos, nos ponen la cruz y nos vamos, dentro de poco nos quemarán, ¿vale? En vez de... ya veréis. Bueno, y a cambio pues tenemos la radioactividad francesa. Y estos son los inventos, entre comillas, de los poderes, ¿vale? Entonces yo, pues me interesa esto de las revoluciones, ¿no? Y decía, la famosa es la francesa, que es el primer golpe de gracia. La primera lo llama Juan Guerra, luego veremos de dónde he sacado esto. Esto no me lo he inventado yo, por supuesto. La primera, esto sí, porque él no habla de revoluciones económicas. La leyenda negra sí, pero todo lo demás es, digamos, yo he mezclado. Al final uno tiene que... Y yo lo que hago es que te digo lo que él dice y no me lo creo, ¿no? Y miro y digo, joder, es peor, ¿no? Lo que me pasó el otro día, ¿no? Investigué un poco y digo, voy a ver qué pasa con la Liga Asiática, ¿no? Los alemanes, que no les he prestado nada de atención. Y me aparece la Cruz de San Jorge allí, es que no me lo puedo creer. Claro que lógicamente fueron los venecianos que la llevaron allí. La Cruz de San Jorge, se han inventado, me parece a mí, pero bueno, se adoptó por los barcos ingleses, porque si los que atacaban a los barcos se creían que eran venecianos, pues no les atacaban. En realidad, en la justificación de Wikipedia es que era por miedo. En la práctica puede ser que sea por conveniencia. Nosotros tenemos que tener la mente libre para pensar los hechos desde nuestra perspectiva. Pensar las cosas de diferente manera, ¿no? O de una manera más libre, ¿no? No engañarnos con lo primero que nos cuentan. Bueno, yo estaba maravillado con que la Revolución Francesa fuera importante, pero la verdadera revolución, que era la económica, no la política, no estuviera, digamos, representada, que es la famosa gloriosa, que invitan a Guillermo d'Orange a que invade Inglaterra y lo ensalzan y lo hacen rey. Vamos, como si recibimos, yo que sé, a Trump y lo nombramos presidente de España, algo así, en el fondo. No es así, porque estamos hablando de aliados encubiertos y de que fue la propia aristocracia, en realidad fue un pariente de, ¿cómo se llama este de Churchill? ¿No? No sé qué título tiene Churchill, ahora no me acuerdo. Marlborough, ok. Pues su familiar siglos antes, ¿no? Es el que estaba, digamos, involucrado. Gracias. Vale, entonces, la famosa Revolución Francesa es la que gana Venecia al Vaticano. Es el primer golpe de gracia, ¿vale? La primera victoria del Vaticano sobre Roma. Vamos a llamar, perdón, lo he dicho antes. La primera victoria de Venecia sobre Roma, para reconquistar el terreno que tenían compartido. Y la revolución que a mí me interesa, que fue la que nos apagó, digamos, del mapa, la revolución inglesa, vamos a decirlo así, que en realidad es una revolución donde le ponen una alfombra roja a Guillermo d'Orange y le hacen la ola mientras entra en Londres y se corona. Ups. Esa es, digamos, un poco muy resumido, ¿no?, lo que pasó. Lo podéis consultar, no me lo he inventado yo, a mí no me interesan estas cosas. Estos son, digamos, cosas que te van dando por todos lados y que al final tienes que incluir por ciertas razones. Era una revolución económica y eso permitió que se hiciera la superrevolución económica. Y de aquí nació, digamos, el imperio inglés. De hecho, tengo una diapositiva fenomenal, a ver si soy capaz de encontrarlo. Mira, salen aquí todas. Yo creo que está por el final. La 100 algo, ya sabéis que no voy a llegar a esas. Mira, aquí está.
¿Qué dice? Sátira británica, esto es en Wikipedia, sátira británica de 1740, publicada a raíz de la Guerra del Asiento. O sea, supongo que el juego de las sillas vendrá un poco de ahí, ¿no? Que los españoles nos quedamos sin silla. Entonces dice, la que se puede leer la leyenda. Los españoles construyen castillos en el aire, que es lo que sale, digamos, ahí arriba. Y los británicos le otorgan su importancia al comercio. ¿Vale? De ahí viene una cosa que decía mi amigo cuando era pequeño, decía, castillos en el aire. Yo nunca he entendido qué significaba eso. Para mí los castillos pues eran los fuegos artificiales, ¿no? Los castillos de fuegos. Estuve el otro día viendo muchos, ¿no? Porque estaban con las valles. Y todos los días por el castillo. Vale, y ahí tenéis pues el libro que me lo he descargado, pero no, ni siquiera lo he abierto, del príncipe Henry Sinclair, que es es veneciano, fijaros, está en Escocia, el creador de la masonería, y sin embargo parece ser, tiene la espada, muy interesante, la espada del símbolo de Venecia, que es el león alado con la espada. ¿Vale? Si habéis ido ahora os sacaré alguna imagen. No sé si la espada está en la figura, porque como está muy alta, digamos es difícil de ver. Bueno, parece ser que el príncipe Henry Sinclair viajó a América, ¿no? Igual que Colón y tantos otros antes, y iban a tiro hecho, vamos a decirlo así, ¿no? Sabían lo que querían hacer. Y a nosotros nos embaucaron. Todavía entonces se llevaban bien. Venecia formaba parte del Vaticano, se llevaban bien en el Imperio Romano, vamos a decirlo así. Vale, sigamos. Ya sabéis que la historia es muy cuestionable. En la historia se dice que la escriben los vencedores, entonces es lógico que sea así. Nosotros somos los perdedores. Luego la leyenda negra cae sobre España. Unos se llevan 10 de la fama y otros cargan con la lana. Entonces la fama se la llevan los ingleses y nosotros cargamos con la parte negativa. Vale. Y la pregunta que, a mí en toda esta conferencia yo iba a hablar de economía. Lo que pasa es que al final se ha estropeado todo. A mí solo me interesa una cosa que sigo sin entender, bueno, ahora lo he entendido bastante bien, aunque todavía queda mucho, y que casi todos los presidentes americanos que han muerto asesinados han tenido que ver con el Banco Central Americano, entre comillas. En economía, un Banco Central es el único que tiene capacidad legal de emitir dinero. O sea, crear tablitos de colores que se le presume que tienen valor. ¿Vale? Yo he escrito sobre política monetaria y entonces sé un poco de eso. Y lo miro con esos ojos críticos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es inconcebible, que no sale en ningún libro de texto, por supuesto, de los que nosotros damos clase, nadie se lo plantea. De hecho, los economistas no queremos hablar de eso. Y yo tampoco, cuidado. Es cómo puede un banco central emisor, que es la definición de banco central por defecto, ser privado. ¿Qué sentido tiene eso? Que no sea el gobierno el que emite el dinero. Pues eso es la Reserva Federal, que hay un señor que me encanta, que salía en la televisión rusa porque la americana ya lo han tirado, pero que montó un negocio, es un broker de Nueva York, que montó empresas en California con relación a intervenir en bolsa, que es el que denuncia, uno de los que denuncian cómo se enriquecieron el 11S, digamos, con las compañías, y que sale que no se quiere investigar, ¿no? Porque se ganó un montón de dinero con las compañías que se fueron a pique y las que salieron hacia adelante, sobre todo las de empresas de venta de agua, esas son las que más se han forrado en el mundo, me parece, en los aeropuertos sobre todo. Pero el mundo es como es y tenemos que aceptarlo. El otro día es con la pandemia, hace 4 o 5 años, iba a cruzar a la India. ¿De dónde iba a cruzar? Entré en el aeropuerto de la India y como en la India el agua pues, es un poco... Me sabía mal, tenía como 3 o 4 botellas de agua y no las quería tirar, ¿no? Pero lógicamente cuando tú pasas el control de la aduana no puedes entrar, ¿no? Y te ponen ahí, no tengo líquidos o no sé qué. Y yo veía que la gente tenía ahí las botellas y las entraba y no les decían nada. Y digo, pues yo voy a hacer lo mismo, no voy a tirar el agua. Que la tiren ellos, entre comillas, ¿no? Me proba eso porque yo normalmente vacío la botella, a lo mejor esta botella, por ejemplo, es chula. Y entonces la vacío y luego la recargo en el mismo aeropuerto. Ahora ya han puesto algunas fuentes en algún sitio, pero vamos, que no quiero vivir para el agua, ¿no? Que es una cosa básica y necesaria. Y nada, pasé las 3 botellas y ahí decía, ni se le ocurra a usted traer agua, meter agua y nada, como no me dijeron nada, pues entré con el agua en la India y tan contento, ¿vale? Y eso es como funciona el mundo. Tenemos que aceptarlo. Lo que pasa es que a veces no tenemos fe. Estaba pensando, digo, como
habrá un público, digamos, aquí adulto, ¿no? Que tendrá problemas con los teléfonos móviles muchas veces, ¿no? El problema de un teléfono móvil es que no sabes lo que puede hacer, pero es súper sencillo. Tú haces así y ya está, ya está dado la aplicación. Pero si alguien no te dice que tienes que hacer así, no sabes qué se puede hacer. Entonces hay cosas que son increíbles, pero que se pueden hacer, pero que no se nos ocurre hacerlas porque no sabemos, pensamos que es imposible hacerlo, ¿no? Es como, yo nunca hubiera pensado que podía abarcar toda esta temática, nunca, ni me lo hubiera planteado. Y nunca se me hubiera ocurrido estudiar historia, mucho menos del siglo XV o del siglo X, bueno, ya, ahí vámonos. Eso digo, cuando me jubile a lo mejor dedico algo de tiempo para mí, pero normalmente yo solo me dedico al trabajo. Y esto formará parte de mi trabajo porque yo no entiendo todavía por qué un banco central puede ser privado, ¿vale? Y de hecho se creó, y eso es una de las cosas que tengo que averiguar entre tantas otras, ¿no? Se creó en la isla de Mr. Jekyll. En mi conferencia de en Elche, el pasado mes de noviembre creo que fue, yo hablaba de Frankenstein, ¿no? De los monstruos, porque era un festival de cine fantástico que hacen allí muy bonito. Y entonces yo hablaba del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que son las dos caras, como el dios Janus, ¿no? Pero no lo he investigado, es una cosa que tengo pendiente, ¿no? Atragantada, porque casualmente se llama Jekyll Island, donde se creó la Reserva Federal, que además se creó antes de las vacaciones de Navidad, de una forma, como dice en un programa de radio